Y una vez más, bienvenidos a Cielos Abiertos. En este día estamos muy contentos, muy felices, porque le damos la más cordial bienvenida al bendito Espíritu Santo, que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Sí, Él es sin lugar a dudas lo más importante de nuestra vida, pero también tenemos la ilustre visita de nuestros apóstoles y pastores hermosos que el Señor nos ha concedido conocer ya hace mucho tiempo atrás, al apóstol Eliú Castillo y con su hermosa esposa que visita nuestro país, y están con nosotros, como le habíamos mencionado a nuestros hermanos que nos sintonizan, que íbamos a tener esta linda sorpresa, esta linda bendición de poder compartir con siervos del Señor que nos llevan a la delantera, ¿no? Que van ellos más adelante, nosotros vamos atrás, ¿no es cierto?, siguiendo sus pasos, sus huellas, porque ellos siguen los pasos del Maestro y nosotros vamos detrás siguiendo el ejemplo de estos hombres de Dios que Dios está levantando en el mundo entero. Así que le damos la bienvenida al apóstol Eliú Castillo junto a su esposa Mauri. Apóstol, bienvenido. Pastora Mauri, bienvenido. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Es una bendición, un privilegio el poder estar acá en Chile, una tierra a la que amamos mucho. Hay muchos siervos con los cuales tenemos una linda comunión, muy bonita relación, y hemos venido para estar aquí en Santiago, en Valdivia y en Temuco también en esta ocasión. Posiblemente pasamos por Concepción en esta ocasión, así que Dios bendiga grandemente a este programa, a toda la gente que ahora nos ve también, y la gloria de Dios sobre todos. Pastora Mauri, ¿cómo se siente acá en Chile? Me siento muy contenta de poder ver cielos abiertos para Chile. Amén. Creo que lo que ustedes están haciendo debe llegar no solo a Chile, sino a toda Sudamérica y posiblemente fuera de este continente, ¿verdad? Y que la gloria de Dios descienda sobre ustedes, sobre la gente que está viendo, que reciba la bendición, que reciban sanidad, liberación y la bendición que la gente está esperando a través de una palabra de aliento, una palabra de bendición, de poder. Hay mucha gente necesitada que necesita verlos a ustedes dinámicos y llenos de Dios. Gloria a Dios. Bueno, tratamos en el Señor. Estamos muy contentos de tenerlo acá, de que puedan estar en nuestro programa Cielos Abiertos y también en Canal 50, que yo les cuento, no sé si lo sabían, pero ahora la antena principal de enlace va a estar en el Cerro San Cristóbal. Está en el Cerro San Cristóbal, así que esta señal que viene de lo alto va a tener una amplia cobertura en toda el área metropolitana. Así que compartimos esa alegría con el pastor Alex Flores, con quien antes de viajar a Antofagasta tuvimos la oportunidad de poder compartir su gozo, su alegría de que Enlace ya haya conseguido esa antena ahí en el Cerro San Cristóbal. El Cerro San Cristóbal es esa montaña donde están las principales antenas de los canales de televisión de nuestro país. Así que Enlace ha logrado eso por la gracia de Dios y estamos muy contentos de poder tener ese logro en el Señor, porque es un logro del reino de Dios, del cuerpo de Cristo y de todos aquellos que componemos Enlace. Así que estamos muy contentos de tenerlo acá y saber también de que ustedes van a ser y están siendo motivo de bendición también para nuestro país. Hay mucha gente que también lo ve a usted, pastor, a través de Enlace Televisión. Usted es un hombre de televisión juntamente con su esposa. Tienen un ministerio próspero y bendecido allá en Guatemala, una tierra muy bendecida. Por acá siempre nos llegan los reportes de lo que está aconteciendo en Guatemala y sabemos que es una tierra bendecida y que Dios tiene puesta su mirada sobre ese país. Ustedes son procedentes de esa bendición, ¿no es cierto?, de esa tierra y ese ministerio, el Calvario que el Señor les ha concedido. Eso es, gracias a Dios estamos en Apóstoles a las Naciones, con ese programa acá en Enlace, y ver que Enlace va a tener señal abierta más fuerte ya en estos próximos tiempos. Pero ya son 47 años de ministerio, ya son 41 años de casados también. Dios nos ha dado un ministerio de mucho desarrollo, de mucho crecimiento. Nos ha permitido levantar en el departamento de Guatemala 54 iglesias y 300
como unas 340 iglesias en todo Guatemala, tal vez unas 622 congregaciones fuera de Guatemala también. Y Dios nos ha permitido levantar a nosotros 642 pastores a los cuales hemos enviado. Gloria a Dios. Ajá. Y creemos mucho en la prosperidad y el crecimiento. Y quiero decirte que comenzamos a venir aquí a Chile aproximadamente hará unos 6 años, todo por una palabra profética, que de aquí, de Chile, saldría mucho vino, unción, gozo, presencia de Dios a diferentes naciones. Ajá. Y nosotros hemos creído esa palabra. Y hoy por hoy vemos congregaciones que muy llenas de Dios, muy llenas del Espíritu Santo, con un mover maravilloso. Hemos visto varios nombres ahora que hablan mucho acerca del reino, que no se miraba antes. La mentalidad está cambiando. Hay un concepto de reino ahora. Correcto. Más que un concepto denominacional. Ahí está. Entonces, Chile va en un proceso para una explosión de un avivamiento glorioso. Amén. No solo profético, sino evangelístico y apostolar también. De la primera vez que vino a Chile hasta esta ocasión, esa ha sido su visión, esa ha sido la visión de ustedes. Eso Están es. viendo a Chile de otra forma. Tú sabes que es diferente para la gente que está acá como para uno que viene. Entonces estamos viendo ya cambios. Qué bueno. Dentro del mismo pueblo del Señor, a nivel pastores, se están rompiendo aquellos separatismos, aquellas diferencias, y se están haciendo más redes, más unión. ¿Ha tenido mucha influencia, apóstoles, el tema apostólico acá en Chile, que ha producido o está produciendo esa transición que ven ustedes, ese cambio? Por supuesto. Mira, cuando hablamos de el ministerio apostólico, estamos hablando de cambios radicales. Muchas iglesias no permitían la participación de la mujer. Otras congregaciones no entraban en ese gozo de la alabanza. No había apertura al mover del espíritu. Había mucho legalismo. Lo apostólico ha ido rompiendo legalismos. Tampoco dando lugar al libertinaje. Claro. Porque tiene que haber libertad, pero no libertinaje. Y es un balance, sí. Y esto nos ha motivado y hemos visto que lo apostolar acá ha ido tomando más fuerza, más credibilidad también. Y toda congregación debe saber que quien no acepte, toda denominación debe saberlo también, quien no acepte los 5 ministerios no va a permitir el perfeccionamiento de los santos. O sea, podemos tener congregaciones, pero esa no es la realidad del ministerio. La realidad del ministerio es preparar hombres y mujeres para el servicio del Señor. Así es. Así será edificada el cuerpo de Cristo, la Amén. iglesia. ¿Ustedes hace cuánto empezaron? ¿En el ministerio? Sí. Llevamos ya 19 años. 18 años como pastores, pero en un ministerio itinerante ya 25 años, 24 años. ¿A cuánta gente han servido de bendición? Entonces, es necesario el más levantar de siervos de Dios. Es verdad, cambiar ese mensaje que a mí me tocó fuerte cuando estuvo usted en una ocasión aquí en Chile, que quedamos así. Usted dijo, yo he venido aquí a matar las ovejas. Cualquier persona pudo haber dicho, yo de aquí tengo que arrancar, porque soldado que arranca sirve para otra batalla. Pero estábamos viendo el desarrollo de un mensaje que estaba llamando a la iglesia que ya no se quede estancada en su posición de oveja. Porque usted decía, ¿no es cierto? La oveja dice, ayúdenme, órenme, siémbrenme, sosténganme, y siempre va a estar con ese bramido de querer
sentirse guardada, protegida, mirada y no avanzar en el propósito de Dios, matar la oveja para que salga ese hombre de Dios, ese siervo de Dios, ese ministerio, ¿no es cierto? Discípulo, ¿no? Ese discípulo, ese ministro de Dios que tiene que ir también y hacer discípulos a otros, perfeccionar a los otros, como el encargo que le hizo el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a Timoteo, encarga a hombres fieles, ¿no es cierto?, que puedan ir y también desarrollar la tarea y la obra del Señor, que es tan amplia. Necesitamos obreros en la mies del Señor, necesitamos gente que se disponga, gente que diga, yo quiero ir en pos de Dios, yo quiero decirme aquí, Señor. Entonces vemos gente que se está relegando, quedando, mujeres que se están quedando también, cuando Dios está llamando a la mujer en este último tiempo con una trompeta fuerte, llamando a la mujer para que ella pueda ser parte de este mover del Espíritu Santo. Eso es. Jesús habla de ovejas. Y antes de ascender a los cielos le dice a Pedro: Simón, ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y ahí se acabó. La iglesia arranca con ministerios, discípulos, y el crecimiento de la iglesia. En el libro de los Hechos, si queremos ser una iglesia de avivamiento, de poder, ya no hay ovejas. Ahí era un llamado al discipulado, a prepararse y a perfeccionarse para servir al Señor. Ese concepto de oveja, apóstol, ha prevalecido mucho en la historia del protestantismo en nuestro país. Incluso en la iglesia tradicional se mantiene todavía ese concepto de oveja. En este mover apostólico y profético que se está dando en el mundo entero, ese concepto poco a poco ha ido desapareciendo y ha ido permitiendo el desarrollo de los santos, el desarrollo de la gente que de pronto estuvo siempre relegada, qué sé yo, a una silla, pero que de pronto también toma la iniciativa, ¿verdad? Toma la ofensiva para poderse colocar en manos de un pastor o de un apóstol en este caso, o de un profeta. De un padre. De un padre espiritual. ¿Qué lugar tiene la paternidad de Dios y la paternidad que Dios entrega a través de los apóstoles también en el desarrollo y en el crecimiento de las personas, en este caso de las personas que ya conocen al Señor y que entienden que ya no solamente deben ser ovejas, sino que tienen que ser discípulos del Señor? Ha sido importante la anulación de ese concepto de oveja dentro del apostolado, porque el apóstol es un enviado. Entonces ha sido llamado para enviar, pero antes de enviar tiene que pasar ese proceso de discipulado y perfeccionamiento. Y ahí ya cambia bastante. Pero cuando hablamos de paternidad, ha sido un concepto muy bonito porque el apostolado no levanta ovejas, no levanta solo evangélicos, sino levanta hijos a los cuales se envía. Y eso es lo importante. Hijos que se van a desarrollar, porque a veces han confundido lo paternal con el paternalismo. Correcto. El paternalismo no me deja crecer. Sería bueno poder aclarar ese punto, aclarar ese que se pudieran explayar un poco más sobre la diferencia entre paternalismo y paternidad. Nuestros hijos se casaron, pero cada uno tiene su casa, su familia. Eso es paternidad. Nosotros, si fuéramos paternalismos, no se vayan, quédense aquí, porque eso es lo que uno quiere, ¿verdad? Que no se le vayan. Pero el padre paternal le dice: sí, hijo, usted tiene que desarrollarse, tiene que formar su hogar, van a venir luchas, van a venir pruebas, les enseñamos a que enfrenten esas situaciones del hogar. Lo mismo pasa en el ministerio. Hay gente que se está levantando, pero el paternalismo le dice: no, tú no puedes orar, tú no puedes ir allá. Pero el paternal le dice: lo está preparando, pero hay que dejarlo que se desarrolle, enviarlo. Dicho en otras palabras, el paternalismo siempre tiene niños. El paternal prepara hijos, hijos que van en desarrollo. El paternalista siempre dice: nunca estás preparado, usted no puede ir, tú no puedes hacer tal cosa. Es como en casa: no, hija, usted no puede cocinar, usted no puede hacer esto. Usted se puede quemar, se puede cortar. En cambio, el paternal prepara. Y también está asumiendo los riesgos, ¿no? Del envío, porque hay riesgo en el envío y en ese riesgo también hay un crecimiento.
O sea, en los riesgos, por ejemplo, usted también nos mencionaba, cuando nosotros le conocimos, usted ya hace bastante tiempo, bastantes años. 3 años. Fue como la primera y la segunda visita a Chile, me parece. Usted nos comentaba de que usted tuvo una experiencia en donde usted tomó a un hijo y lo envió y le pasó ovejas, le pasó gente para que lo apoyara en el llamado, en el ministerio, para que se pudiera desarrollar en el llamado que el Señor le había dado. Usted dejó funcionar ahí la paternidad sobre un hombre y una mujer que tenían un llamado específico, una visión, y los dejó ir, ¿no es cierto?, apoyándolo como padre en todo lo que ellos necesitaban para su desarrollo. Eso es un paternal, o sea, es un padre. Preparar y luego enviar, jamás solo. ¿Cuándo sabe, apóstol, perdón, cuándo sabe, ¿Cuándo se sabe? apóstoles, cuando un padre, o sea, cuándo sabe un padre que un hijo ya está preparado? Porque de pronto también se corre el riesgo de enviarlo antes de tiempo, de que no está listo, o ¿existe ese riesgo? Sí existe. ¿Hay que correrlo? Existe, pero ahí es donde tiene que entrar la madurez del padre. Del padre. Que el hijo, por ejemplo, nosotros vemos cuando ya han levantado células o iglesias en el hogar, ya tienen un grupo de gente de líderes, y han desarrollado ese carácter de apacentamiento. Vemos que ganan almas, vemos ponen que a la gente a ganar enseñan almas. y que ponen a la gente a ganar Y almas. aprendieron. Ajá. Entonces vemos que están creciendo, pero no es solo eso, tienen que verse también aspectos como reconocimiento de autoridad, sujeción, obediencia, fidelidad. Y ¿Funcionan, el área perdón? familiar también. Sí. Claro, Perdón, la decía, casa. El área familiar. el área también familiar que esté familiar. ordenada. Que esté obviamente. ordenada, que sean fieles. Yo le pregunto esto, apóstoles, Mi porque en nuestro país, dentro de lo que es la historia del protestantismo, de pronto las iglesias tradicionales, alguien toma un grupo de gente y se va, causando división, causando dolor en el pastor, y de pronto las iglesias se han formado de esa manera en nuestro país, lamentablemente. Será por la dureza del corazón de nosotros los pastores, que no queremos a veces soltar la gente a tiempo. Le planteo eso porque usted me contó, usted me marcó mucho una vez, la vez que nos conocimos, de que ustedes equipaban gente para el ministerio y además los ayudaban a empezar. Así es. Ahora, la pregunta es, ¿necesariamente ese envío dentro de esa paternidad tiene que ser dentro de la denominación, o esa persona puede formar su propia denominación? Porque acá en Chile, cuando se hace, por ejemplo, se envía a alguien y esa persona forma otra denominación, a veces se considera incluso una traición, una división. Entonces, quisiéramos que usted se pudiera explayar un poquito más sobre ese tema, porque también existe ese problema acá, que de pronto los pastores cuesta soltar a alguien porque, qué sé yo, le quiere poner otro nombre a la iglesia, no el nombre de la denominación, y acá se da mucho énfasis al tema de las jerarquías más que la autoridad espiritual, en este caso de un apóstol o de un pastor. No sé si me explico. Sí, sí. Es muy importante porque nosotros enviamos pastores y a veces ponen iglesia agua en el desierto. Ya. Y hasta allá abajo, en chiquito, Ministerios del Calvario Un reconocimiento a la Internacional. autoridad. Pero cuando sacan el nombre es otro. Ajá. Ahora, la última semana de febrero del próximo año, nosotros vamos a despedir a 5 ministerios. Despedirlos. Sí, despedirlos. Han sido fieles, No de la cobertura. han crecido, No de la cobertura, No de la ni de paternidad. la- no de la paternidad, pero por darte un ejemplo, Marvin Hernández y su esposa Nancy, ellos han crecido Sí. en iglesias y pusieron la familia, Familias en Victoria. familias en Victoria. Y abajito, Ministerios del Calvario. Ya los llamamos, los felicitamos, les dijimos que en febrero los soltamos ya para que formen su organización. Ajá. Y que si ellos quieren, pueden mantener Ministerios del Calvario, si no lo pueden quitar.
Es que esa mentalidad justamente es la que acá no existe. Porque tenemos que saber que el apóstol debe trabajar para el reino. Punto. Claro, yo le planteaba eso porque muchas veces en nuestro programa hemos hablado de ese tema, porque el contexto de la iglesia en nuestro país es así. Tiene que llevar el nombre de la denominación, ojalá incluso el nombre del obispo abajito. Entonces, de pronto cuando alguien tiene un llamado del Señor y el Señor le ha dado una visión diferente, se producen esos quiebres, se producen esas divisiones, y en vez de aprovechar esa oportunidad para poder ser padre, para poder aplicar lo que es paternidad, entendiendo la diferencia ahora de lo que es paternalismo y paternidad, se provocan justamente este tipo de divisiones, de heridas, y de pronto como que cuesta que se produzca a futuro un reencuentro entre el hijo que se fue, y que muchas veces se dice se fue por la ventana y no por la puerta. Entonces ese tipo de pensamiento es el que rige nuestra iglesia a nivel nacional, pero también vemos, apóstoles, que hay excepciones, hay algunas excepciones. Esto está cambiando de alguna manera. Sí. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con una iglesia en Concepción, que Ellos son las... a propósito de ellos, llegan mañana. Sí. Ellos tienen su propio nombre, la iglesia de la familia, nosotros la casa de mi padre, pero son hijos espirituales. Casa de la familia en Concepción. Ellos se llaman la casa de la familia, y nosotros hemos entendido esto del reino más que del asunto denominacional. Así que es muy bueno que podamos conversar este tema, porque este programa también lo ven muchos pastores que se quieren abrir a esto. Ahora un ejemplo claro, y te dejo, es el pastor Jorge H. López. Sí, se lo ubicamos. Él es cristiana en Guatemala. mi copastor en ese entonces, y me dice, mira, Eliú, yo necesito trabajar con gente de gobierno, con gente que está metida en la política. No de media alta, sociedad. sino alta. Y yo quiero que me bendigas, amén. Se hizo un culto así glorioso, se le bendijo y salió. Y él no pone Calvario, sino Fraternidad Cristiana de Guatemala. Hasta el día de hoy, él va a predicar a nuestras convenciones, nosotros vamos a predicar donde él. Y se reúnen qué una vez lindo. al mes. Y una vez al mes estamos desayunando juntos hasta el día de hoy, después de 34 años. El pastor de H. López, él tiene programa acá en Enlace, Claro, una iglesia muy grande. El mismo caso pasó con Cash Luna. igual. ¿Sí? Y ahora, Cash Luna sale Sale de de la fraternidad. Del pastor de H. De López. paso, sí. Y también bajo las mismas condiciones, digamos. Condiciones, sí. Qué maravilloso. Ese pensamiento es el que debería Regirnos. imperar en nuestro país, Y en la Cash va iglesia. con nosotros y nosotros vamos a predicar donde Cash. ¿Y ustedes lo ayudan a armarse, todo eso, a los Sí, pastores? Eso es. Muy buena comunión ahí. Bueno, usted sabe que acá en nuestro país, cuando uno revisa justamente la historia del protestantismo, el evangelio acá en Chile creció en base a que, de hecho yo mismo nací en una iglesia pentecostal, mi primer pastor fue un hombre que ya falleció, y en esos años se tomaba un matrimonio, él se salía del trabajo y se le enviaba a una ciudad y se le enviaba simplemente. Él tenía que comenzar A comer tomate. prácticamente solo. De hecho, conocimos un pastor, yo tenía un amigo, pastor, en Linares, en la ciudad de Linares, en el sur de Chile, que estuvo un mes, pastor, con su familia comiendo solo tomates, con sal, para poder comenzar la obra de 0, 0, 0. O sea, no existe mucho el concepto de que, mira, tú tienes un llamado, te vamos a pasar tal cantidad de gente, te vamos a apoyar los primeros meses, tal vez económicamente, y para que comiences. Ese concepto de envío acá en nuestro país es muy escaso, usted se habrá dado cuenta, pero creemos que lentamente, y lo estamos viendo, esa actitud más bien ha ido creciendo. Ahora yo le pregunto esto, pastor, porque nosotros hemos hablado bastante en los programas acerca de la paternidad, acerca de la diferencia entre paternidad y cobertura, y hemos recibido llamadas telefónicas de pastores que de pronto no entienden eso, pero sí quieren entenderlo. Y mi pregunta es la siguiente. Un obispo en nuestro país, un pastor autónomo, un obispo que es cabeza de una denominación, ¿debe estar bajo autoridad? ¿Debe tener un padre espiritual? Especialmente si no tiene la debida experiencia.
Ya. Y no olvides que la cobertura hace relación, ¿sí? Solo que la paternidad hace familia. Esa es la tremenda diferencia. Y en la cobertura muchas veces hay traición. Claro. Pero traición ya sea por una razón o por la otra, por el que se va o por el que lo preparó no lo quería dejar ir y aquel tuvo que salir. Claro. La paternidad es diferente. Uno mismo le dice a los hijos, bueno hijo, ya es tiempo que ya formes tu hogar, Sí. ya es tiempo que vayas tú a tu casa. Qué interesante. Chico que estábamos hablando de Marvin Hernández, él está en la iglesia desde los 14 años. Lo vimos crecer y trabajó mucho con la juventud a nivel local. Después con las células y luego formó la red de células. Vimos su trabajo interno. Luego se despidió para que empezara una iglesia. Funcionó. O sea, se hace toda una celebración cuando el hijo se va. Y ahora él ya ha sacado hijos. Ya Wow. tiene pastores, hijos propios de él. Pero siempre reconociendo una paternidad en Sí. ustedes. Sí. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Y- Bueno, esa unción debería ser transmitida a nuestro país, ¿no? Debería ser transmitida a los pastores, a los obispos, con todo el respeto que ellos se merecen. Mucho pueblo que todavía está en orfandad espiritual, o sea, que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, ha ido de vez en cuando a una iglesia, esa iglesia algo no le gustó mucho y buscó otra, le pasó lo mismo en la segunda, en la tercera, y vemos una iglesia muchas veces con un espíritu errante, que no madura, que no crece, que no se establece, que no echa raíces, que no reconoce autoridad, que no reconoce paternidad, menos cobertura, sí reconoce y dice, Jehová es mi pastor. O sea, yo tengo una conexión totalmente directa con Jehová mi pastor, no necesito pastor, porque Jehová es mi pastor. Entonces vemos cómo el enemigo ha podido engañar muchas veces a hijos del Señor que podrían ser unos tremendos potenciales en las manos del alfarero, porque uno dice, lo que dice Jeremías, ¿no es cierto? Ve a la casa del alfarero, ¿no es cierto? Y ahí el Señor nos forma. La casa de Dios es la casa del alfarero, pero las manos del alfarero es el Padre espiritual que el Señor le determinó a un determinado hijo que nació de nuevo. Nadie puede estar suelto en el reino de Dios, porque Dios quiere capacitar a todos sus hijos. Ya sabemos que estamos en el último tiempo, en una última generación omega, en una generación mucho más avanzada, en donde el Señor va a utilizar a cada hijo de Dios, a cada hija de Dios, independientemente si tiene un llamado como profeta, apóstol, maestro, pastor, los 5 ministerios, gente totalmente capacitada para fluir en la gracia y en la unción también dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Cualquier simple hermano, por decirlo así, porque sabemos que el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, lo conformamos todos los que hemos nacido de nuevo, sin desmerecer a ninguna parte del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Sabemos que todo el cuerpo de Cristo es necesario. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo podemos pensar en el cuerpo humano también. Cada parte de mi cuerpo es necesaria porque tiene una función específica. Nosotros queremos ir y hablar a esa gente que necesita tomar una cobertura, tomar una paternidad, gente que tiene una visión, Dios le ha enviado, tiene un llamado, pero está ahí, no se está desarrollando en el cuerpo de Cristo, se está aislando del cuerpo de Cristo y no está trabajando sabiendo que hay premura en el reino de Dios para poder evangelizar el mundo entero, y Dios está necesitando obreros sabiendo de que la mies es mucha, los obreros son pocos, y Dios está queriendo enviar. Y cuánta unción y cuánto poder hay en el envío, apóstol. Tenemos un ejemplo, pero así bien claro y bien lindo, y es Saulo. Saulo está predicando en Damasco y ya habían derramado unción sobre él, pero trataron de matarlo. Ahora, si no hubiera 2 o 3 personas que lo hubieran bajado en un canasto, en una pared, lo matan. Ajá. Y ellos lo salvaron y lo llevan a Jerusalén. Pero estando ahí en Jerusalén, trataron de matarlo también. Entonces los apóstoles lo envían a Tarso. Pero no olvidemos que alguien lo agarró ahí en Jerusalén.
Bernabé. Después Bernabé lo va a buscar a Tarso y lo lleva a Antioquía. Y ahí lo estuvo preparando un año y ya de ahí lo llama a Dios para algo muy grande. Todo pastor, todo siervo de Dios que tiene visión de llegar a ser grande, tiene que reconocer que alguien más lo forme, que alguien más... Un mentor. Un mentor, que alguien más lo proteja. Ahí es donde hablamos de cobertura, protección espiritual. Claro. Si Pablo no hubiera aceptado eso, no, yo me quedo aquí, ¿cómo me voy a descolgar yo por la pared si Dios me dijo que Él me va a usar? Claro. No, Él se dejó llevar. Reconoció la autoridad. Reconoció la autoridad. Qué importante es eso, por la visita de los apóstoles Elío Castillo y su esposa Maura. Así que estamos muy contentos. ¿Cómo está el mover de Dios en Guatemala? Guatemala está siendo visitado por el Señor. Te lo voy a decir de esta manera. Se habla de un 48% de cristianos, Que es bastante. que es el grupo mayor. Mayor. Porque ya del otro es 37. Wow. Ya de ahí que están los otros grupitos, que 5, que 4, 3%, ¿verdad? Pero estamos luchando hoy, por hoy, hablar de la importancia de que el pueblo evangélico sea verdaderamente cristiano y verdaderos hijos de Dios. Claro. Sí. No solamente de nombre. Exacto, porque con la cantidad que tenemos de pueblo evangélico, es cierto, tenemos 6 ciudades convertidas en su totalidad, pero tenemos mucha droga, tenemos mucho vicio, tenemos mucho narcotráfico, tenemos, o sea, mucha violencia, tenemos mucho problema. Y tú sabes que es incongruente la cantidad de gente evangélica con los males que hay en Guatemala. Y es porque necesitamos ir destruyendo eso evangélico de nombre nada más y llevando al pueblo a ser verdaderos hijos de Dios. O sea que se está dando un fenómeno parecido a lo que ocurre en Estados Unidos. Exacto. Apóstol, dentro de la historia de Guatemala, ¿el mayor crecimiento de la iglesia se experimentó durante la guerra civil? Sí. La guerra civil, el terremoto de 1976 trajo un quebranto. Mucha cosecha. Y el aparecimiento de las iglesias más grandes. Okay. Al punto que en la década del 80 el Papa Juan Pablo II hace una visita a Guatemala. Se dice que la mayor preocupación de su pontificado fue que Guatemala en algún momento de su historia fue el mayor bastión católico en ese momento, hasta que ustedes comenzaron a crecer y a crecer, al punto que ahora son el 48%, me dice usted. Tenemos un promedio de 33,000 iglesias. Wow. En todo el país. En todo el país. 2 canales de televisión 24 horas. 318 programas cristianos en emisoras seculares. ¿Enlace está Seculares, allá? eso es lo importante, Sí. Seculares, ¿sí? Sí. ¿Enlace está en...? Enlace está. Qué bien. Por cierto, somos los presidentes de Enlace en Guatemala. No le puedo ¿sí? creer. Qué bueno. Sí. Qué bueno saberlo. Eso es, ahí estamos. Y el yerno es el gerente general de Enlace en De Guatemala Enlace. también, sí. Qué bien. Hay una ciudad que me llama mucho la atención, Armolonga. Sí, siempre como que esa ciudad cuando la nombramos, bueno, sabemos que es de Guatemala, ¿no? Sí. Pero esa ciudad continúa en ese mover, cesó, porque supimos nosotros de que los frutos que se daban en esa tierra eran grandes, eran totalmente diferentes a lo normal, y también que había mucha gente convertida en ese lugar, había un mover de Dios fuerte en un tiempo. Hay un promedio en esa población de unas 100,000 personas, pero hay 28 iglesias grandes. 28. 28 iglesias muy grandes. Tenemos Entre ellas Monte Calvario. entre ellos Monte Calvario, sí, e Iglesia del Calvario, que es la iglesia del pastor Mariano Riscaché. Y que nosotros mismos la levantamos ahí también. Pero tenemos 5 ciudades más que son así totalmente. No existe ninguna cantina o bar,
no existe policía, O sea, podríamos decir que Guatemala está en un avivamiento. a un avivamiento Qué fuerte. precioso. Cielos abiertos en Guatemala. Ahora hay algo, En la ciudad, en el departamento, en el municipio. en Ustedes la le llaman aldea, en el departamento caserío. lo que sería acá las comunas. comunas, Las exacto. comunas, ok. Ahora, hay algo que vale la pena que el pueblo del Señor lo escuche. Ha habido esfuerzo porque exista la unidad, la comunión. Si yo te digo que hay un 100% de comunión en el pueblo del Señor, no es cierto. Pero sí, yo te puedo hablar de un 70% a nivel ministros, De hay unidad. mucha comunión, mucha actividad en forma conjunta. Avanzando al 100%. Mucha. Eso ha sido actividad. gatillante en el crecimiento de la iglesia en Guatemala, ¿no? Sí. Qué bien. Muy importante. Ustedes han tenido presidentes cristianos también, ¿no? Dos presidentes. Dos presidentes. Y el que ahora Teníamos va a para correr esta ya para la próxima, lleva muchas probabilidades también. Y cristiano El también. hermano Harold Caballero. Ah, el pastor Harold Ay, Caballero. Sí, él ha visitado varias veces nuestro país, un lindo hombre. Claro, y ha sido un conferencista a nivel internacional, el propiciador de la guerra espiritual todo lo que es también guerra en espiritual. Guatemala, sí. Exacto. Entonces, y él corrió ahorita, lo inscribieron de último, sin embargo tiene más de 12 alcaldías ya y más de 7 diputados también. Él siempre, congresistas. cuando vino a Chile, tuvo esa visión, ¿no? Sí, de poder, Tomar ese gobernar monte. el país. claro, de poder permear, digamos, lo que es la política de su país, poder ser un hombre de Dios dentro del tema político. Quisiéramos felicitarlos a ustedes por algo. Ustedes hablan mucho de lo profético. Ajá. Y algo que está dando mucha fuerza al día de hoy es la restauración de los 5 ministerios. Pero entre ellos lo apostólico y lo profético. Nosotros estamos levantando mucho lo que es magisterial, el maestro. Darle al pastor el lugar que corresponde. Dios pastor, Cristo pastor, Espíritu Santo pastor, así dice Isaías. Y quiere decir que los pastores están haciendo el trabajo de Dios, uno. Y los pastores deben de saber que es el único ministerio con derecho a la corona de gloria. Ay, ay, ay. Tenemos Por un eso es amigo- tan difícil. El único ministerio. Tenemos un amigo, Félix Maesta, no sé si usted lo conoce, es un hombre empresario, también predicador, que anda por muchos lugares predicando acerca de la realeza del ministerio pastoral, levantando y exaltando el ministerio pastoral, porque bueno, podemos cometer los errores de ponernos excesivos, ¿no es cierto?, con esto de todo el mover apostólico, el mover profético que el Señor está restaurando en este último tiempo. Podemos cometer el pecado y el error de menospreciar el ministerio pastoral, menospreciar el ministerio evangelístico, menospreciar el ministerio de maestro, porque el Señor se está enfocando, no es que Él se esté enfocando solo en eso, sino que lo está restaurando, ¿no es cierto?, está trayendo a nuestra vida para poder desarrollarnos mucho más eficazmente para la obra del ministerio y poder restaurar estos 5 hermosos ministerios que, yo digo, ninguno está más arriba del otro. Exacto, exacto. Son de igual relevancia. Sí. Lo que pasa es que son funciones distintas. Ahí está el apóstol, profeta, el evangelista que va adelante, el pastor donde va el anillo y el maestro. Y el maestro. Pero lo que hace el apóstol es reforzar, ¿sí? Reforzar nada más. Así es.